Bien. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, estábamos hablando de el tomógrafo helicoidal. Dijimos que se asemejaba bastante al tercera generación, compartía algunas cosas y obviamente hay unas modificaciones, pero la gran mayoría de las características están compartidas con el tercera generación, ¿sí? Entonces, yo lo que tenía en el tercera generación era una rotación del tubo, rodeaba al paciente y luego volvía a su posición de origen. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. El helicoidal lo que me va a permitir es que va a girar todo el tiempo alrededor del paciente. Por eso la denominación de helicoidal va a ser como una hélice. Va a estar todo el tiempo, espera que quiero poner mi dedo, a ver, ahí y acá, todo el tiempo rodeando al paciente, ¿se entiende? ¿Sí? No va a parar nunca hasta que esté terminado el estudio. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso el grafiquito que yo tengo acá, ¿ven? ¿Eh? Voy todo el tiempo así. Y estoy escaneando toda la región que yo necesite del paciente. ¿Se entiende la diferencia? Cambio, Sí, cambio, profe. cambio el paso a paso, con el paso a paso también del tubo, por algo que va a ser dinámico, ¿correcto? Va a haber un movimiento de todo el tiempo, un movimiento continuo del tubo, acompañado de un movimiento uniforme y también continuo de la camilla donde tengo acostado al paciente. ¿Se entiende? Tercera generación, yo tenía un paciente acostado, disparaba, volvía, se movía la camilla. Disparaba, volvía, se movía la camilla. Tomografía helicoidal, disparo y mientras estoy disparando, la camilla también se está moviendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos, ¿me agarran la idea? Sí, profe. Sí. Bien, muy bien. Vamos a ver si me permiten llevarlo con la diferencia y la distancia que hay. La tomografía lineal, yo tenía un movimiento particular del tubo y la bandeja, ¿correcto? La mesa quedaba quieta. Acá en este caso se está moviendo el tubo y se está moviendo la mesa también. Por ende estoy adquiriendo todo la imagen en movimiento casi. ¿Sí o no? Porque hay un movimiento sutil de la camilla. ¿Sí? ¿Se entiende el paralelismo muy grosero que estoy haciendo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Igual lo tenemos aclarado en el grafiquito. Rotación continua del tubo y los detectores, obviamente. Y el avance de la mesa durante la adquisición. La adquisición es durante el disparo. A eso se refiere a la adquisición. La adquisición de la imagen. ¿Sí? Disparo y adquisición simultáneos. Y obviamente con la consecuencia del movimiento de la camilla también. Es un movimiento muy sutil, chicos, porque si la camilla se mueve muy rápido, la imagen sería muy movida. ¿Se entiende eso? Es un trabajo de ingeniería genial. Esto está probado y súper probado, porque si no, tengo una imagen movida. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Sí? Sí. Bien. Cualquier cosa, si no se entiende, me paran. Muy bien. Acá tenemos las características de un tercera generación y un helicoidal. Yo necesito un medio de energía para alimentar y permitir el movimiento del tubo y la emisión de rayos X de ese tubo, ¿correcto? El equipo de tercera generación, esa alimentación iba a estar dada por cables, los cuales se enrollan y se desenrollan. Esa vuelta que hacía el equipo se desenrollaba y se enrollaba de vuelta. ¿Correcto? ¿Se entiende? Los cables esos tenían un movimiento particular,
una medida particular que permitían que el tubo llegara a hacer todo el escaneo, pero después tenían que volver a su lugar, porque si seguía girando, rompo el cable. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso pasaba en los de tercera generación. Tercera generación, exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo alimentaba al tubo de rayos X y al gantry en general de tercera generación? La alimentación estaba dada por cables. ¿Sí? Muy bien. A ver, se lo llevo a otro punto. Conexión de Bluetooth y conexión de USB. Para una conexión de USB necesito un cable. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y para el Bluetooth o Wi-Fi no necesito un cable. ¿Sí? ¿Les gusta lo que comparé o no? ¿O los mareé más? No, ¿se entiende? Sí, se saca la modalidad del cable, digamos. Exactamente. A mí el cable acá no me va a servir porque lo rompo. ¿Se entiende? Yo si le pongo cable, tengo que poner 850.000 metros de cable porque depende lo que yo vaya a estudiar. Todo ese cable se tiene que desenredar. Y después se tiene que volver a enredar. Ovillo y desovillo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como la cinta métrica. Ahí Sale, está, me gustó. Yo tiro la ¿vieron cinta así? métrica, llega hasta un punto y después vuelve. Se enrosca A de ver, vuelta. yo no Sí, entiendo profe, se mucho, entiende. yo no entiendo mucho de construcción, Hugo, pero por ejemplo, vos decís la cinta métrica, medís una distancia, una pared, y ahora tenés, por ejemplo, también con el láser, ¿no? Digital, Claro, que puedo enfocar y ahí tengo la medida. claro. Bueno, ahí estamos. Necesito un medio físico, digamos, y el otro ya me manejo de otra Inalámbrico. forma. Bien, buenísimo, me gustó el ejemplo. Bueno, y el helicoidal, fíjense acá, el helicoidal, la energía para la rotación del tubo va a estar dada mediante un sistema que se llama anillo deslizante o lo que se conoce en inglés como slip rings. ¿Sí? Hay unos peines particulares en el equipo que son los que alimentan la energía del tubo y permiten el giro y el disparo. ¿Correcto? ¿Se Ese entiende? ya sería el de cuarta generación, profe, ¿no? El del Estamos en anillo fijo. helicoidal, estamos en helicoidal. Pero usted nos dijo que tenía un anillo fijo, el de cuarta El de generación. cuarta, anillo fijo de detectores, dije. Detectores. ¿Y No esto de qué es? tubo. Y esto es para del tubo. alimentar el movimiento. Ah, Es Acá, como el ¿ves? autito chocador. ¿Te acordás que dije, estas celditas son los detectores? Esto está fijo. ¿Estamos? ¿Sí? Y el tubo sí sí. tenía esa posibilidad de moverse. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, por eso me confundí. Bien, bien. Cambia con el tercera generación, que cambio los cables por el sistema del anillo deslizante. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver con qué se los puedo asociar el anillo deslizante. Los trenes japoneses, los tren bala, ¿sí? Vieron que tengo la vía y son tan rápidos que van casi separados de la vía. Hay una fuerza magnética particular. La energía está ahí abajo. No hay cables. ¿Sí? Los autitos chocadores, ¿te acordás, Dani? Los autitos chocadores, bueno, por eso tenían la antenita. Ah, Algunos, bueno, los más pero viejos. no tienen la libertad de movimiento. Claro, pero bueno, pero está bien lo que vos decís, porque conocen los autitos chocadores todos, ¿no? Hay El parque de actualmente autitos diversión. chocadores. No nos van a tratar de viejo a nosotros, ¿no? Sí, profe. Vieron que los autitos chocadores, la energía está abajo del autito, entonces le permite ese movimiento, ¿correcto? No hay un enchufe como, no sé, la aspiradora que tengo que enchufar y Un ir cable, no hay a chupar el polvo a donde sea. Donde queda el cable, hasta ahí llegué. Tengo que volver, ¿se entiende? O buscar otro enchufe.
¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Son ejemplos bastante brutos, ¿sí? Pero me interesa que se entienda esto. Tercera generación, cables, los cuales se enrollan y desenrollan. Tercera generación, helicoidal, anillo deslizante. ¿Estamos? Tercera generación son los dos. Tercera generación son los dos. Lo único que Para Lore que... uno tiene la modalidad helicoidal, con un par de características particulares. Porque Lore se confundía que tercera generación era helicoidal y es las dos cosas. Tercera generación, a ver, yo lo asocio, esto es personal mío. Les voy a aclarar algo. Ustedes van a agarrar algunos libros que van a ver que hablan de tomógrafos de sexta generación, séptima generación, octava generación. Tienen que ver, esos tipos de tomógrafos tienen que ver con la cantidad de detectores que tienen, ¿correcto? Va aumentando ese número de detectores y como que les van dando un número nuevo de generación. ¿Se entiende lo que digo? Hagan de cuenta que yo digo tomógrafo de primera generación, un detector, tomógrafo de segunda generación, 30 detectores, y así sucesivamente hasta tener 800.000 detectores, tomógrafo de décima generación. La realidad, discúlpame, la realidad es que después de la tercera generación, con los detectores aumentando, ¿correcto? Una disposición diferente, el movimiento del equipo no cambió. Del helicoidal, estoy hablando. Del helicoidal para adelante no cambió. No cambió. Yo sigo teniendo el mismo movimiento de tubo y camilla. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Lo que fue cambiando fueron los detectores. Vamos a ver, después vamos a explicar bien los detectores. A mí lo que me interesa es que se entienda. Vamos a aclarar esto. Tercera generación, un movimiento de camilla, un disparo. Un movimiento de camilla, un disparo. Tercera generación, helicoidal, movimiento de camilla durante todo el disparo y movimiento del tubo durante todo ese movimiento de la camilla, durante todo el estudio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. O sea, eso tienen en común los dos, que se manejan igual. Del helicoidal en adelante. No, estos dos que dice usted. Tercera generación con el helicoidal. O sea, claro. Comparten esa tercera generación. Rotación continua y va acompañado con la camilla. Los dos tienen lo mismo. No, esperá. Los dos de la figura no. Los dos que estamos viendo ahora no. Acordate, tercera generación es el paso a paso. Muevo la camilla o un disparo que va y vuelve. Por eso tengo el cable que se enrolla y desenrolla. ¿Sí? Va y vuelve vuelve al cero. Fíjate acá. ¿Estás viendo el dibujito? Sí. Bien, espera. Me voy a poner el láser. Ahí estoy. Yo voy a tener el tubo posicionado acá. ¿Ves que está el dibujito del tubo? ¿Lo ves ahí? Bien. Sí. Disparo, llega hasta acá y tiene que volver. ¿Se entiende? Disparo y vuelve. Disparo y vuelve. ¿Sí? Porque necesito que el cable se desenrolle y se enrolle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? Sí, sí. Bien. Y la camilla va a ser un disparito, ¿no? Se mueve la camilla, otro disparito, se mueve la camilla, otro disparito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y en el otro va a ser la rotación continua del tubo acompañado con la camilla. Exactamente. Fíjate todo el dibujo. Tengo el movimiento del tubo todo el tiempo. ¿Ves que está haciendo esa hélice? Ese dibujo así. Sí. Eso quiere decir que el equipo está disparando todo el tiempo. Durante todo el estudio, el equipo está disparando. ¿Se entiende? Y la camilla está acompañando ese movimiento y ese disparo del tubo de rayos X. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Igual, si no, después lo volvemos a ver. Muy bien.
acá entra este concepto con el tomógrafo helicoidal. Presten atención. Tomógrafo helicoidal. Entra este concepto, el concepto de pitch. Tercera generación no tiene pitch, ¿correcto? No tiene este concepto. El helicoidal, en adelante, hasta los tomógrafos que se manejan en la actualidad, tiene el concepto del pitch, ¿sí? ¿Qué significa científicamente el pitch? Va a corresponder al cociente, ¿sí? Al resultado entre la distancia recorrida por la mesa, ese movimiento que recorre la mesa, en una rotación de 360 grados, esa vuelta del tubo, ¿sí? Por la anchura del colimador. El tomógrafo computado tiene colimador como tiene los equipos de rayos, como tiene el tubo de rayos X común. Varía en algunas características, pero tengo lo mismo, tengo un colimador. Después lo vamos a ver también. ¿Se entiende? Esta es la expresión científica. ¿Estamos de acuerdo? ¿La están anotando? Sí, profe, yo estoy anotando. Esto es la definición científica, la definición física. Para decirlo más entendible, el pitch, yo acá se los pongo, más sencillo, va a ser el factor de desplazamiento. ¿Sí? Pitch, factor de desplazamiento. Después cuando veamos los estudios, ahí vamos a entender un poquito más el concepto del pitch. ¿Se entiende esto? Más o menos, medianamente. Sí, profe. Ustedes lo que tienen que entender es que tiene que ver con el movimiento de la camilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo comparamos, acá ponemos el ejemplo de un tornillo. Yo un tornillo cuando lo estoy ajustando o desajustando, los dientitos que tiene va pasando, ¿sí? Eso se va moviendo todo el tiempo, ¿correcto? A medida que yo lo ajusto o lo desajusto. Acá lo que tengo es como un corte de tomografía y otro corte, ¿sí? Y esta es la distancia que tengo entre una región de la anatomía y otra región de la anatomía. ¿Se entiende? El ejemplo, un poquito, del tornillo. ¿Sí? Sí, bro. Igual recuerden que la clase la tenemos subida, así que pueden chusmearla y pueden volver a repasar esto. ¿Puedo avanzar? ¿O están copiando algo? No me van a dibujar el tornillito, ¿no? Sí, profe. ¿Está dibujando el tornillo? La pucha, bueno. No, ya no. Ya lo dibujé. Bueno. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, hablamos del colimador. ¿Sí? ¿Mencioné el colimador? ¿Correcto lo que dije? Sí. Dije que el tomógrafo tiene colimador. No les miento, tiene colimador. Vamos a hacer de cuenta que tengo la mesa de tomografía. El paciente está acostado sobre la mesa. Voy a tener mi tubo de rayos X y en el otro extremo voy a tener los detectores. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? En el gantry, en ese cuadrado que contiene al tubo de rayos X, yo voy a tener un colimador. Esto es un colimador solo, no son dos. Esta es la división del colimador por donde van a pasar los rayos X. Yo voy a elegir cuántos se abren esos colimadores. ¿Se entiende lo que explico acá? Sí, sí. Lo llevo a la radiología convencional. No es lo mismo que yo irradie un abdomen, ¿correcto? Donde tengo que ampliar todo el colimador, a que yo tenga que radiografiar un dedo, donde yo cierro el colimador. ¿Se entiende?
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen Sí. ahí? ¿Les queda claro el ejemplo? ¿Se entiende cómo lo asocio a la radiología convencional? Sí. Bien. Este colimador, uno solo, no se confundan con esto, ¿eh? Tiene que ver con la apertura esto. Es un solo colimador. Este colimador se va a llamar colimador post-tubo o colimador pre-paciente. Quiere decir que va a estar después del tubo de rayos X y antes del paciente. ¿Correcto? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo se Bien. llama, profe? Colimador post-tubo, posterior al tubo, o sea que está después del tubo, o pre-paciente, que está antes del paciente. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Perfecto. Después voy a tener otro colimador por delante de los detectores. ¿Sí? Después vamos a ver cuál es la función de los detectores. No se me asusten. Voy a tener, esto es un colimador solo también, ¿eh? No son dos. Un colimador post-paciente y un colimador predetectores. ¿Se entiende? Post-paciente, predetectores. Después del paciente, antes o por delante de los detectores. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Los escucho, chicos. ¿Se entiende? ¿Post paciente? Post-paciente o predetectores. Sí. Bien. Entonces, vamos a aclarar algo que es mucho, a mí, mis alumnos tienen muchos errores al momento del examen. El tomógrafo computado tiene dos detectores, dos colimadores. ¿Sí? Uno después del tubo y uno antes de los detectores. Estos no son 4 colimadores. ¿Se entiende lo que aclaro, no? Disculpe, Sí. profe, ¿cómo dijo? No lo entendí. Faciano, Sí, bien. El tomógrafo computado tiene dos colimadores. ¿Sí? sí. Uno después del tubo y antes del paciente, uno después del tubo y antes del paciente, y otro después del paciente y antes de los detectores. ¿Sí? Roxana, ¿lo entendiste? Sí, espere, me dijo, el tomógrafo tiene dos colimadores, uno después del tubo y uno antes del paciente. No, Y el otro, no. Uno después del tubo y antes del paciente, ¿está bien? Ese es un colimador. sí, Y es después uno. tengo otro después del paciente y antes de los detectores. Ah, ¿Está bien? ahora Lo sí. que me interesa que entiendan es que son dos. Claro, sí, sí. Dos colimadores, no son 4, ¿correcto? No se confundan por esta separación. Sí. Acá lo que está Eso, demostrando el gráfico es la apertura del colimador, ¿correcto? sí. Tiene que ver con eso. Pero tengo un colimador y otro colimador. Dos colimadores en total. Ahora ¿Estamos sí. de acuerdo? ¿Lo entendieron todos eso? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Sí. Continúo. Bueno, y acá tenemos a nuestros amiguitos los detectores. ¿Qué son los detectores? Van a ser los elementos responsables de recibir la información
de la radiación que atravesó al paciente, transformándola en una señal eléctrica y colaborando y participando en la formación de la imagen final. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, chicos? ¿Se desmayaron todos? ¿Alguien que me conteste? Por lo menos que me diga una mala palabra, profe, váyase al diablo. Sí, profe. Bueno, a ver, les hago una pregunta a todos. ¿Con qué puedo asociar los detectores? Nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Faltando 5 minutos. Vamos a terminar de explicar los detectores, así no los vuelvo loco. Y la clase próxima seguimos a partir de acá. ¿Con qué puedo asociar los detectores con la radiología convencional? A ver si alguno lo piensa. El que vio la clase creo que lo mencioné. Está en ventaja. ¿Con qué puedo aclarar o comparar o equiparar a los detectores con la radiología convencional? Lean la definición. ¿Con? Receptor de imagen. ¿Qué sector de imagen? El receptor. Ah, ¿y a qué denominamos receptor de imagen? ¿Con la placa? Perfecto, bien, 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 muy bien. Me encanta. A ver, yo tengo mi tubo de rayos X. Vamos a la radiología convencional. Tengo mi tubo de rayos X, tengo mi paciente y tengo mi chasis con mi placa, ¿correcto? Mi cassette. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Hago el disparo, los rayos X van a atravesar al paciente, esos rayos, esa cantidad de rayos X que es ínfima, lo saben eso, ¿no? ¿Sí? Es ínfima esa cantidad de rayos X que llega a la película radiográfica, va a formar la imagen latente o la imagen radiográfica, ¿correcto? Luego yo la proceso y tengo mi imagen final. ¿Sí o no? Radiología convencional, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o dije una locura? Sí, profe. ¿Dije una locura? No. No. Estoy loco, pero no tanto. Bien, entonces, tengo el tubo, tengo mi paciente, tengo mi chasis. 3 elementos. Bien. Después hay un proceso particular, el revelado o el postprocesado en lo digital, que me va a dar mi imagen final. Bien. En tomografía voy a volver para atrás. En tomografía yo voy a tener mi tubo de rayos X, olvidémonos del colimador, mi tubo de rayos X, mi paciente y los detectores. ¿Correcto? ¿Es similar o no? Cambio estos elementos por una película radiográfica, por un chasis. ¿Sí? Después hay un proceso particular que me va a dar una imagen final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el paralelismo que hago? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a repetir la definición. Los detectores van a ser aquellos elementos responsables de recibir la información de la radiación que atravesó al paciente. ¿Estamos de acuerdo o no? Los rayos X impactan en los detectores. ¿Sí? Sí. Y luego, esa información que recibieron va a recibir una transformación particular, un postprocesado particular, que luego me va a brindar a mí la imagen final que voy a tener en el monitor de la computadora de mi equipo de tomografía computada. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. Esto sería el CAD, que es el convertidor analógico. Para. No nos avancemos.
Llegué a los No, detectores. Después, ahí está bien lo que vos decís, Lorena. Después está el postproceso. ¿Sí? ¿Pero no viene acá esto? ¿O no? Los detectores forman parte de eso que vos mencionaste. Pero es un proceso particular. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Acá yo lo que estoy definiendo es a los detectores. Estoy diciendo qué es. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a decir, vamos a hacer el paralelo. Los detectores son los chasis radiográficos que yo tengo para ir a revelar o ir a procesar la imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con lo que digo o no? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? No importa que yo sea el profe, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con lo que digo o no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, se entiende. Puedo hacer esa comparativa, ¿correcto? Una imagen va a ir al chasis y en este caso la radiación va a ir a los detectores. Radiación al chasis, radiación a detectores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Y lo dejo acá sí, sí. y arrancamos la semana que viene desde esta parte y ahí vamos a ver lo que mencionó Lorena, el tema del CAD. Pueden ir chusmeándolo para aclarar un poco la idea. Que creo que está en la clase que subí, ¿no? Sí, estoy correcto lo que digo. ¿O no está? No, no está, profe. Ah, no está. Bueno. Entonces lo dejamos para la clase que viene. Bien. ¿Se Bueno. entiende? Fíjense, repasen un poquito, vuelvan a ver la clase, chusmen lo que tienen dudas, lo anotan y lo vemos la clase que viene. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, Así no nos profe. abrumamos con Bueno, tanta profe. información. Porque si no es mucha cantidad de información, ¿sí? ¿Quedamos así entonces, chicos? Sí. Bueno. Ah, profe. El jueves próximo, ¿correcto? Ah, profe.